Es una docente que ingresó al hospital el día lunes con un cuadro febril, con poliartralgias, cefaleas y todo un cuadro que son diagnósticos diferenciales compatibles con COVID y o hantavirus. O sea, dentro del primer diagnóstico diferencial es COVID, así que se toman en la guardia todas las medidas de precaución, como ya el tema de COVID estamos bastante fresco. Se la ingresó y se le hicieron toda la parte de serología para COVID y hantavirus, dio positivo hantavirus y fue derivada al hospital de Bariloche porque requería internación en terapia intensiva. José, ¿y esta mujer ya había asistido al hospital en otra oportunidad para ser atendida? Ingresó la noche anterior, alrededor de el día domingo, alrededor de las 11 de la noche, a las 23 horas, con un cuadro que se le interpretó como un síndrome gripal. Las patologías virales al principio son un poco como... Son todas medias parecidas, los cuadros virales, se comportan como un primer diagnóstico por ahí, un síndrome gripal, después empezar de acuerdo al laboratorio y o determinados síntomas que pueden ir apareciendo, que uno va viendo si es la patología, o sea, la enfermedad. Doctor, cuando ya empezaron con las sospechas de que se trataba un caso de hantavirus, ¿cómo son los protocolos de actuación con lo que es el personal médico aquí? Los protocolos son se activan y se ponen en contacto de acuerdo a los sectores, por ejemplo, con la parte de epidemiología e infectología, que acá Marisol nos puede comentar bien cómo se activa y cuál es el trabajo en el campo que se hace una vez que tenemos la certificación del diagnóstico, en este caso hantavirus. Cárdenas, ¿cómo fue el protocolo? Sobre todo teniendo en cuenta que esta persona era una docente que daba clase en 2 establecimientos educativos que hoy están sin clases por duelo. Pero ¿cómo será el protocolo? Y finalmente, ¿habrá o no habrá quizás cuarentena para esos alumnos? Sí, sumo a la cronología que cuenta José, que en realidad también lo que sospechamos en paralelo, porque al ser tan inespecífico la sintomatología, las primeras sospechas, lo que decía José, y en un momento también apareció otro síntoma que nos hizo sospechar de sarampión, que estamos con la alerta reciente de sarampión y todas las indicaciones para actuar, que la actuación en ese caso es salir, digamos, a vacunar, a controlar carnets de vacunación y vacunar en el caso de ser necesario. Habíamos programado toda esa actuación en el momento y estábamos por ir y ya llegó el resultado positivo para Hanta. Entonces ahí de vuelta a recalcular el resultado a la noche, no llegó, decir, bueno, empezamos a recalcular el proceso de actuación y ese proceso de actuación implicó levantar todos los contactos que ya habíamos podido comunicarnos con la docente. Por suerte pudimos llegar a hablar un poco con ella antes de que fuera la derivación y a raíz de eso después con tener contactos de personas para empezar a comunicarnos más. Cuando uno tiene un caso de Hanta, lo que tiene que hacer es empezar a levantar información. Es como cuando nos pasaba con COVID, con cualquier infecto contagiosa, tenés que buscar contactos y a veces te pasa que la persona en cuestión, en caso, no tuvo mucha actividad, entonces es más acotado en los contactos que uno levanta y en otras veces te pasa, como nos pasó ahora, que tuvo mucha actividad. Entonces, realmente ayer fue un día que nos dedicamos a contactar gente. La gente la vamos contactando nosotros, la gente también se comunica con nosotros, han venido por guardia, han llegado personas que consiguen nuestro teléfono y nos preguntan, a los centros de salud por todas partes está llegando contactos que nos preguntan. Y uno lo que empieza a hacer es a tratar de transmitir la información correcta, ¿no? A ver, realmente evaluar en cada caso cuándo estuvo con la paciente de caso positivo y empezar a hacer cuentas, digamos, y armarse una lista de contactos. Marisol, ¿es posible en la organización de PCR en los contactos estrechos como los alumnos que estuvieron la semana pasada con Florencia? No entendí tu pregunta. Que puedan hacer algún tipo de estudio con los alumnos
que han quedado sí aislados, los niños. No, eso es, perdón, ¿Cómo? eso es parte más médica. Eso no se hace determinación de serología en los casos sospechosos. Una vez que empiezan con la clínica, porque si no le tenemos que hacer a 200, 300 PCRs y no está indicado. ¿Los alumnos están en cuarentena? Están los que se consideran contacto estrecho, están todos informados, eso se fue el trabajo de ayer en el transcurso de la mañana y media tarde. ¿Dentro de los contactos estrechos hay personal de salud? Solamente la médica que trasladó a la paciente, ella fue considerada como un contacto estrecho porque es un habitáculo en el cual estuvo más de media hora, y bueno, o sea, la consideramos como contacto estrecho. Cárdenas, ¿cómo se discrimina entre contacto estrecho y cercano, que es fundamental para que la gente esté más tranquila? Yo creo que contacto cercano fueron todas las personas que nos estuvieron contactando, ¿no? Ahí empieza la duda. Después, contacto estrecho es cuando cumple con la definición de caso, de haber, una cosa es el protocolo, que es lo que estamos tratando de seguir a rajatabla, es lo que dice el protocolo, que es en función de la cantidad de tiempo de exposición y la distancia y el uso de protección en caso de personal de salud. Y otra cosa también es cuando arrancan grises que tienen mucho tiempo de exposición, no están, pero estaban cerca. O sea, esas cosas cada profesional lo tiene que ir evaluando. Pero lo importante es entender que el momento que el profesional determina que la persona es contacto estrecho, ese es el contacto estrecho. Me están llegando muchas consultas de convivientes, de familiares, dicen, uy, yo saludé a alguien que ahora es contacto estrecho. Bueno, no pasa nada, porque no es contacto de contacto, estamos hablando de contacto estrecho. Justamente lo que uno hace es trabajar en la prevención, decir, consideramos que vos podés haber sido alguien que en algún momento podés haber estado expuesto al virus. ¿Por qué? Porque en ese periodo en que la persona contagiaba, vos la viste. Pero como esto es biología, no es matemática, es todo muy flexible. Lamentablemente el periodo de incubación de hantavirus es muy largo, entonces todo ese periodo de incubación largo es que uno tiene que estar atento y aislarse, ¿no? Por eso es que uno determina, bueno, en ese periodo sos contacto estrecho, tenés que tener las medidas de cuidado específicas. Pero esa persona que está definida como contacto estrecho, no los contactos de contactos. Cárdenas, ¿hay algún tipo de indicio de cómo pudo haber sido el contagio de esta paciente que falleció? Estamos paralelamente trabajando con salud ambiental, hablando esto de protocolos, al ser una paciente que tenía domicilio en Chubut, tenemos que trabajar en conjunto con Chubut. En este caso, toda la parte ambiental referida al domicilio de la paciente, la investigación la lleva adelante Chubut, ¿no? Nosotros vamos evaluando de las partes que pueden llegar a ser actividades de riesgo o situaciones de riesgo. En este caso, Salud Ambiental va a ir a ver si los espacios donde estuvo trabajando en educación, digamos, lo que pudimos recaudar, ¿no? Porque también es eso, es toda armar una investigación epidemiológica retrospectiva, ¿no? Es bastante largo, 24 horas que pasaron un día, ¿no? Mayor, ¿qué sucede con las dos escuelas en la provincia de Chubut que tienen alumnos que tuvieron contacto estrecho con Florencia? Y si hubo algunas personas con síntomas en estas últimas horas porque había información. Chubut no, o sea, las escuelas estamos hablando acá de Río Negro. Son en realidad de Los Repollos, que es donde... Sí. Ella llegó justo en periodo que recién estaban empezando las clases, ¿no? Llegó a dar clases y bueno, ahí justo ahora Clau les puede contar bien porque ella se encargó de ir ayer a Los Repollos, básicamente a hacer esta evaluación y de empezar a ver quién sí es contacto estrecho, quién no. Y con la otra escuela en realidad ella tuvo una reunión, no dio clases, una reunión con colegas, que eso es lo que hasta recién sigo contactando personas para hacer este escaneo de quién es contacto estrecho y quién no.